Vamos a compartir entonces. ¿Está compartiéndose? Sí, profe, se está compartiendo y se ve bien. Bueno, ahora les voy a pedir que me digan si efectivamente pasan las diapositivas. Sí, también. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, entonces, como decíamos, la clase de hoy corresponde a la unidad número 8 del programa. Acá vamos a abordar algunos aspectos en relación a ritmos biológicos, especialmente, digamos, a lo que sería sueño y vigilia, y también dentro de lo que se contemplan como ritmos biológicos podemos incluir, ¿no?, a los ciclos reproductivos en cuanto a que de alguna manera hay algunos patrones, ¿no?, que se reiteran bajo determinada cantidad de tiempo, que están regulados, ¿no?, en cuanto a lo que refiere a mecanismos de reproducción en las distintas especies. Y vamos a tocar muy de costadito y tratando de hacer como una reflexión en cuanto a este tema, aspectos relacionados a sexualidad y cerebro, ¿sí? Porque, bueno, el hecho de poder abordar, digamos, algunas cuestiones en relación a lo estrictamente biológico o neurofisiológico de los ciclos reproductivos, también puede derivar, digamos, en un abordaje un poco más integral, que me parece que está bueno y es interesante como propuesta poder discutir y poder debatir en cuanto a estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, eso más o menos va a ser de lo que se va a tratar la clase, va a estar dividida en dos partes. Vamos a tratar de, en función del tiempo, ver si podemos hacer como un impasse en el medio, ¿sí? Para que no quede todo de corrido. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Cualquier cosa, como yo ya he dejado de verles, bueno, les agradecería que si tienen alguna pregunta, duda, activen el micrófono o, bueno, hagan la consulta en el chat y en todo caso Valen o Gustavo me pueden ir comentando. A ver, espérenme que admita. Bueno, espérenme que admita. Entonces, primero tratar de ponernos de acuerdo a qué nos referimos cuando hablamos de ritmos biológicos, ¿no? Y que lo podemos definir como una variación de tipo cíclica, ¿sí? En algún parámetro de tipo biológico, que generalmente se repite, ¿sí? A intervalos regulares de tiempo. ¿M? Entonces esto lo que brinda es la posibilidad de hacerlos previsibles, es decir, se puede estudiar, digamos, en cuanto a la reiteración que se dan en esos ritmos, en esos ciclos, ¿no? Estos ritmos se pueden clasificar en función, por ejemplo, de la frecuencia, ¿sí? En función de la cantidad de veces, digamos, o el tiempo que de alguna manera en el cual se repiten, ¿no? Entonces, lo que nosotros por lo general más nos suena en relación a esto son, y si yo les digo ritmos circadianos, ¿sí? Son aquellos ritmos o ciclos, ¿sí? Que tienen una frecuencia aproximadamente que coincide con las horas, ¿no?, de un día, ¿no? Entre 20 y 28 horas aproximadamente. Algunos ejemplos de estos ciclos son el ciclo sueño-vigilia, ciclos de reposo-actividad, ¿sí? Hay otros procesos metabólicos, ¿sí? O, por ejemplo, ciclos de la liberación de determinadas hormonas que siguen un patrón de tipo circadiano o cercano a la duración, digamos, de un día o 24 horas. Pero también tenemos otros tipos de ritmos, ¿sí? Que son los que se denominan, por ejemplo, ultradianos, que están comprendidos en un periodo de tiempo, por lo general, menor o más acotado a lo que es un día, ¿no? Pueden ser mucho más frecuentes, ¿sí? Pueden durar estos ciclos entre segundos, horas, ¿sí?
pero hasta lo que sería un día. Y después tenemos los ritmos de tipo infradianos, que son ritmos que ya demandan más de la duración de un día o de 24 horas. Por ejemplo, el ritmo, ¿sí? Que está establecido en el ciclo, por ejemplo, en el periodo menstrual, ¿sí? Que es aproximadamente, bueno, 28 días. Y ya ritmos como con una frecuencia mucho más prolongada, que serían los ritmos estacionales o ritmos circanuales, que también se llaman, ¿sí? Que son ritmos que, bueno, que de alguna manera demandan, ¿sí? Periodos ya muchos más prolongados, como por ejemplo los ciclos reproductivos de determinadas especies, ¿sí? Los ciclos de hibernación, ¿sí? Que tienen algunas otras. A ver qué admito. Entonces, acá es para ejemplificar, ¿sí? Algunos de los ciclos o los ritmos biológicos que hemos mencionado recién. Por ejemplo, los ritmos neurales, ¿sí? Tienen periodos como muy, muy, muy acotados, ¿sí? Que van en el orden de los segundos o menos, ¿no? Después tenemos los ritmos hormonales, ¿sí? Tenemos los ritmos circadianos, como el caso del sueño y vigilia, el ciclo ovárico, digamos, el ciclo menstrual, ¿sí? Entre otros, ¿no? En relación a los ritmos circadianos, yo les decía recién que además del ritmo sueño-vigilia, tenemos algunos otros que los podemos incluir como variables, ¿sí? Que presentan cambios en lo que son sus niveles de, por ejemplo, liberación o de expresión en periodos de 24 horas, que, por ejemplo, pueden estar asociados a cambios la temperatura corporal, ¿sí? Sigue un patrón, digamos, de ritmo circadiano, la liberación de determinadas hormonas, la activación de determinados genes, que ya vamos a ver que son los que se denominan también genes reloj, porque de alguna manera también, digamos, la expresión de estos genes conduce a la síntesis de determinadas proteínas que tienen un ritmo cíclico y que a su vez estas proteínas estarían regulando algunos de estos ciclos que yo les mencionaba, como el sueño-vigilia, cambios en la temperatura, ¿sí? Y muchas veces la alteración de estos ciclos, ¿sí? Y eso se puede ver muy claramente, digamos, en lo que es el ciclo de sueño y vigilia, ¿sí? Afecta, ¿sí? Muchas veces, bueno, aspectos de la salud, porque de alguna manera la alteración, ¿no? del normal ciclo, si bien puede haber un periodo de adaptación y de alguna manera después se revierte y se recupera, ¿sí? La normal periodicidad de ese ciclo, hay algunos factores, ¿sí? Como por ejemplo los efectos del jet lag, ¿sí? Esto de viajar, ¿sí? En poco tiempo, digamos, bastantes usos horarios de diferencia, de alguna manera al organismo le lleva un tiempo adaptarse a las nuevas condiciones reguladas, ¿sí? Por algunos elementos externos, que ya vamos a ver cuáles serían, ¿no? El hecho de los trabajos nocturnos o los turnos rotativos, ¿sí? Personas que trabajan en horarios, digamos, que van rotando de semana a semana, muchas veces, si bien hay posibilidades de adaptación a esas condiciones, generan cierto desbalance, ¿sí? En el normal funcionamiento de estos ciclos. Acá vemos, bueno, algunos ejemplos de variables o de factores que siguen estos ciclos de tipo circadianos. Si acá vemos, a ver, corro esto acá, si en un periodo, ¿no? De 24 horas, por ejemplo, esta hormona, melatonina, que es la que estaría implicada, ¿sí? En la regulación de ciertos ciclos biológicos como el ritmo sueño-vigilia, se puede ver, digamos, que tiene, ¿no? Un periodo y esta forma, digamos, que tiene un aumento considerable en la expresión
a determinadas horas del día, ¿sí? Se reitera cíclicamente, bueno, la temperatura, los triglicéridos, etcétera. ¿Y ahora? Acá les pongo algunos ejemplos, ¿no? Que también, por ejemplo, que mencionábamos recién, en el caso de la melatonina, ¿sí? ¿Cuándo son los periodos de máxima, de máxima liberación de esta hormona y cuándo empezarían los periodos de la caída en la liberación, ¿sí? Y muchas veces, bueno, están regulados también por algunos elementos externos, ya vamos a ver cómo, que podrían estar, por ejemplo, influyendo como los ritmos de luz-oscuridad, ¿no? En un transcurso de 24 horas. Por ejemplo, en el caso de el patrón de sueño y vigilia, ¿sí? Generalmente, y esto no es uniforme para todas las personas, pero generalmente, ¿sí? Hacia las horas de la madrugada son los periodos de sueño más profundo y promediando, digamos, las 12 horas, digamos, de este periodo, eso después del mediodía serían las horas de mayor capacidad de reacción, ¿no? Mayor nivel de capacidad de atención. La temperatura corporal también tiene, digamos, como un patrón cíclico en cuanto a que los niveles de temperatura corporal más alta, ¿sí? Estarían dados durante el día, ¿sí? En relación a las horas de la madrugada. Yo les mencionaba recién que muchas veces estos ciclos circadianos están influenciados, ¿sí? Por algunos factores externos, como pueden ser los ritmos de luz-oscuridad, la temperatura externa, ¿sí? Digamos, las condiciones climáticas también pueden estar afectando. Sin embargo, lo que es importante tener en cuenta es que, digamos, estos elementos estarían influenciando o estarían, digamos, ejerciendo algún tipo de acción sobre determinados marcapasos endógenos, ¿sí? No quiere decir que de alguna manera están regulando estrictamente, hay capacidades de adaptar o digamos el organismo tiene mecanismos de adaptación, ¿sí? Que serían autónomos, serían independientes, que están regulados, que están influenciados por estos factores externos, pero no es que están estrictamente regulados por eso, ¿sí? Por tal razón es que hay posibilidades de adaptarse a determinadas condiciones o a cambios bruscos en estas condiciones, ¿sí? Entonces, estos ciclos serían vías de entrada de información que regularían, digamos, estos marcapasos circadianos, endógenos. Yo recién les mencionaba también que estarían relacionados también a determinados genes, que tienen un ritmo de expresión que de alguna manera respeta, digamos, estos ciclos de luz-oscuridad y que a su vez la expresión de estos genes y las proteínas que se sintetizan a partir de esta expresión serían las que regulan también, ¿sí? Algunas respuestas que las podemos ver en los ritmos ya manifiestos, ¿sí? Como por ejemplo la actividad locomotora, ritmos de alimentación, el ritmo sueño y vigilia, etcétera, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, de alguna manera, lo que vamos a tratar de ver en esta clase sería cómo algunos elementos externos, ¿sí? Estarían incidiendo sobre los ritmos, digamos, estos marcapasos internos que a su vez,
¿sí? Estarían incidiendo, estarían ejerciendo su acción sobre determinadas áreas o determinadas regiones, ¿sí? Del sistema nervioso central que de alguna manera estarían involucradas en desencadenar o en regular, ¿sí? Las expresiones de estos ritmos o de estas respuestas que serían las determinadas o las establecidas de manera circadiana. Cuando ustedes han visto en la clase de hipotálamo, ustedes han visto que el hipotálamo es un órgano, digamos, central para la regulación de un sinnúmero de funciones, ¿no? Y deben haber seguramente visto que, digamos, algunos de los núcleos del hipotálamo están íntimamente involucrados en lo que es la regulación del patrón, por ejemplo, de sueño y vigilia, ¿sí? ¿Cuál sería, digamos, la vía de ingreso hacia lo que es las áreas centrales que regulan estos ciclos? Estarían dados principalmente, ¿sí?, por las células ganglionares de la retina, que de alguna manera son fotosensibles, es decir, que responden a la estimulación externa de la luz y envían esa señal regulando, ¿sí?, a nivel de lo que sería el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que a su vez también estaría regulando a través de distintas conexiones, ¿sí?, estos patrones de sueño y vigilia, y en interacción incluso con otras estructuras, ¿sí?, como estructuras del tallo, ya lo vamos a ver más, más en detalle, en donde podemos encontrar áreas que se encargan de regular lo que es el patrón de sueño, y otras que se encargan de regular, digamos, lo que es la respuesta del despertar, ¿sí? Y, por ejemplo, obviamente también proyectan áreas de la corteza, áreas de lo que es el sistema límbico, ¿sí?, que de alguna manera vamos a ver cómo están relacionados con estos procesos del sueño, ¿sí?, la posibilidad del soñar durante determinados periodos del ciclo del sueño propiamente dicho. Los genes reloj, que serían los que están regulando los mecanismos moleculares, perdón, de estos ciclos circadianos, yo les decía que se caracterizan por tener una expresión de tipo rítmica, ¿sí? Es decir, que se expresan y como consecuencia de esta expresión, ustedes saben que se sintetizan determinadas proteínas, ¿sí? La ritmicidad, que por lo general es, digamos, tiene una duración de 24 horas aproximadamente, se basa, ¿sí?, en una serie, y no importa que los conozcan al detalle, pero sí tener en cuenta de que son bucles de retroalimentación, es decir, en función de determinados factores externos, se regula la expresión de determinados genes, se expresan estos genes, se traducen en determinadas proteínas y a su vez los aumentos de los niveles de estas proteínas son las que van a establecer que por encima de determinada concentración, ¿sí?, se silencia la expresión de estos genes, ¿sí? Es decir, se llaman bucles de retroalimentación por el mismo sistema, que estaría regulando la expresión de estos genes reloj y que a su vez están modulados, digamos, por elementos externos. En cuanto a lo que son las bases neurales, yo les comentaba recién que el núcleo supraquiasmático vendría a ser como la base, digamos, del reloj biológico, es decir, el encargado de recibir la información de las señales externas, ¿sí?, a través de la acción, ¿sí?, de la luz sobre las células ganglionares de la retina, que estas células ganglionares las hemos visto cuando vimos sistema visual, vimos cómo está estructurada, digamos, la retina, ¿sí?, en sus distintas capas, ¿sí? Estas células ganglionares tienen un fotopigmento que es la melanopsina, que sería
la que el fotopigmento que es sensible a la luz y que desencadena la señal que se envía desde estas células ganglionares hacia lo que es, digamos, el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo. Y a su vez también vemos que el núcleo supraquiasmático, bueno, regula, ¿sí?, la expresión o, digamos, la activación de la glándula pineal, que es la encargada de liberar melatonina, ¿sí? Entonces, nuestro reloj circadiano sería, de alguna manera, el núcleo supraquiasmático, que a su vez va a estar regulando mediante proyecciones hacia otras regiones del hipotálamo, ¿sí? O bien, digamos, áreas que también, por ejemplo, porque hay como una sincronicidad, ¿no? Una determinada sincronicidad en el funcionamiento de determinadas acciones, como el ritmo sueño-vigilia, que también está en sincronicidad, por ejemplo, con el ritmo, digamos, de la temperatura corporal, ¿sí? Pero principalmente para lo que sería el ritmo de sueño y vigilia, ¿sí? Desde el núcleo supraquiasmático se producen proyecciones, digamos, al núcleo supraventricular, perdón, al núcleo paraventricular, ¿sí? Y al área preóptica medial. De allí hay proyecciones hacia otras regiones centrales, principalmente ubicadas en el tronco, ¿sí? Que yo les comentaba que estarían regulando lo que es el ritmo sueño-vigilia desde mecanismos que inducen, ¿sí?, el sueño, y otros que de alguna manera compensan o retroalimentan y que son los encargados de regular, digamos, el despertar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno. Entonces, como ejemplo de un ciclo, digamos, que vamos a ver los patrones de sueño y vigilia, podemos identificar también que este ritmo no solamente se traduce, digamos, en diferencias en cuanto a lo que es la actividad, que podemos definir en lo que es la vigilia, nuestras horas de actividad, de estar despiertos, ¿sí?, de realizar las funciones que involucran, digamos, todo lo que es el estado de vigilia y el estado del sueño, que ya vamos a ver que a su vez dentro del estado del sueño podemos encontrar un ciclo, ¿sí?, que se reitera a lo largo de todo el periodo del sueño. Y todo esto ha sido estudiado y descrito, digamos, con el análisis de las ondas eléctricas cerebrales mediante el uso de esta técnica de electroencefalografía, ¿sí? Y lo que podemos ver acá es que hay distintas ondas, y las ondas de alguna manera se definen por la amplitud y por la frecuencia, ¿sí? Por lo general, la amplitud es, digamos, el tamaño del pico, ¿sí?, de un tipo de onda en particular, y la frecuencia es la cantidad de veces que se repite el ciclo en un determinado periodo de tiempo. Y estos dos elementos para medir estas ondas, por lo general, son opuestos, es decir, ondas de mayor amplitud, ¿sí?, tienen menor frecuencia, es decir, porque el recorrido en un periodo de tiempo acotado es mayor, digamos, en la expresión total de la onda, o bien, ondas de menor amplitud, por lo general, tienen mayor frecuencia de disparo. En lo que son los patrones de sueño y vigilia, se pudo observar que, bueno, que determinadas ondas, por lo general las ondas que se definieron como tipo beta, son las que principalmente se expresan durante el periodo, ¿sí?, en el que una persona está despierta, durante el periodo de vigilia, ¿sí?
Y a su vez hay otros tipos de ondas que se identificaron y que se describieron para las distintas fases del sueño cuando una persona entra en ese estado, ¿sí? Vamos a ver que hay distintos estadios dentro de lo que es el periodo de sueño, que estos estadios se reiteran a lo largo de del tiempo que dura, digamos, el estado de sueño propiamente dicho, ¿sí? Eh, por ejemplo, a ver si la paso a la siguiente. Estos son distintos registros de distintas variables fisiológicas. Particularmente el de arriba, es el del sueño y vigilia, pero a su vez también podemos ver, ¿sí?, que la expresión de las distintas fases, ¿sí?, de estos estados a lo largo del día también se condicen con la expresión de otras respuestas u otros patrones, ¿no?, de respuesta que tienen un ritmo o una frecuencia, digamos, circadiana. El estado de vigilia, entonces, decíamos que eran estos tipos de onda que se definen beta, que por lo general son de una amplitud media y una frecuencia media, y cuando ingresamos en el estadio del sueño, era posible identificar distintas instancias del estadio de sueño, ¿sí? Es decir, hay un estadio 1, un estadio 2, que están definidos también por distintos tipos de onda, un estadio 3, y se llega a un estadio 4, ¿sí? Ustedes pueden ver cómo cambia el patrón, ¿no?, de expresión de ondas en relación a la frecuencia y a la amplitud. El estadio 4, que sería el estadio en el que se ven, digamos, estas ondas que tienen muchísima menor frecuencia y muchísima más amplitud, sería el estadio del sueño profundo, ¿sí? Y a su vez también es importante tener en cuenta que las fases del sueño, desde lo que es el estadio 1 a lo que es el estadio 4, son fases de sueño no REM, porque ustedes ya habrán escuchado que el sueño también se divide en dos tipos diferentes de sueño. El tipo de sueño REM, ¿sí?, que sería y el tipo de sueño no REM, que sería el que está comprendido del estadio 1 al estadio 4. ¿Cuáles son las características de uno o de otro? ¿Alguno me podría decir, por ejemplo, qué es lo que sabe o qué es a qué se refiere, digamos, cuando hablamos de sueño REM y sueño no REM? Sueño no REM es cuando no hay movimientos oculares y sueño REM es cuando hay movimientos oculares rápidos. Y el REM Claro. se asocia con esto del movimiento del soñar, digamos. Es lo único que sé. No, está bien, está perfecto, digamos. La manera en que se definió, el criterio que se usó para definir al sueño REM y al sueño no REM, es porque particularmente lo que se observó es que durante el sueño REM, que en sus siglas en inglés es de movimientos oculares rápidos, sería, digamos, la traducción en castellano, sueño MOR y sueño no MOR, ¿sí? Es porque se observó que, y acá lo tenemos, por ejemplo, los movimientos oculares, una respuesta que se da, ¿sí?, con mayor o con mucha más notoriedad durante este sueño de tipo MOR, ¿sí?, que se producen movimientos oculares rápidos. A su vez, también, el periodo del sueño REM, es el que está relacionado a los periodos del soñar, ¿sí? Digamos, el sueño de tipo onírico se daría durante este periodo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en cuanto a los movimientos corporales, ¿sí?, el hecho de esto de que se pueda estudiar, digamos, o las respuestas estas de sobresalto, las respuestas de movimientos que se pueden dar durante el periodo de sueño, ¿sí?, se observa que principalmente hay un periodo que sería el periodo del estadio 4, en el que hay un mayor nivel de desconexión a nivel encefálica, ¿sí? Y es en donde se podrían dar los movimientos estos del sueño. Quiere decir que es el periodo en el que tenemos un cerebro,
¿sí? Lo más inactivo que se pueda, porque no se puede decir que está del todo inactivo nunca, ¿sí? Y un cuerpo activo, es decir, los sobresaltos, las respuestas, digamos, de movimiento se dan durante este periodo, ¿sí? Contrariamente a lo que se esperaría, digamos, si supuestamente, digamos, nuestro sistema nervioso está en expresión de mayor relajación, ¿sí? Pau, perdón, Sí. me parece que Candela quería hacer una pregunta. A ver. Era más que todo para confirmar lo de que en el sueño REM como que había una actividad fisiológica similar a la de la vigilia. Esto de la persona Eso tenía también. ritmo cardíaco, Ujú, es como ujú. un cuerpo inactivo, pero con un cerebro activo, era lo contrario. Claro, claro. Ujú. Y eso se expresa en distintas variables, como vos bien decís, que pueden ser, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno, el tipo de ondas, digamos, electroencefalográficas que se registran durante el sueño REM o sueño MOR, son las más similares, digamos, a las al del patrón de vigilia, ¿sí? Está muy bien la aclaración. Y estos ritmos o esta reiteración a lo largo de las horas del sueño, ¿sí? De las distintas fases del sueño, valga la redundancia, se repiten o se reiteran, ¿sí? A lo largo del periodo. ¿M? Es decir, que durante el dormir tenemos determinados ciclos en los que se van reiterando los distintos estadios del sueño, ¿m? Que de alguna manera, bueno, eso también varía a lo largo del desarrollo de una persona, ¿sí? Los periodos de sueño REM serían estos que están marcaditos con azul, y por lo general se puede observar que, por ejemplo, en las personas de mayor edad, ¿sí? La expresión de estos periodos de sueño REM son mucho más cortas que, digamos, durante la infancia o durante la vida adulta, ¿sí? Y cómo, bueno, desde una fase, digamos, de vigilia, se ingresa en un estadio, digamos, en un periodo de sueño que pasa, ¿no? Al estadio 1, al estadio 2, al estadio 4, ¿sí? Y luego, en vez de pasar al sueño REM, que es el sueño profundo, no, hay como una recuperación, ¿no? Del estadio 4, al estadio 3, al estadio 1, sueño REM, ¿sí? Y por lo general el despertar, y es por eso que muchas veces es la posibilidad de poder recordar o retener los sueños, ¿sí? No es que nos despertamos desde un estadio, por lo general, 1, ¿sí? Generalmente el despertar puede surgir inmediatamente después de un estadio de sueño REM, ¿sí? Sería el momento en el que, por ejemplo, podemos recordar lo que estábamos soñando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, esta cajita, digamos, este esquemita, digamos, de cuadros, es también para mostrar cómo serían, digamos, las interconexiones a nivel central, ¿sí? De los centros, que son, por ejemplo, los centros del tallo encefálico, ¿m? Que son centros que expresan neurotransmisores de tipo colinérgicos o serotonina o noradrenalina, de alguna manera estarían, ¿sí? Modulando la actividad cortical, y que a su vez también hay una retroalimentación con la participación del tálamo, ¿sí? Se han hecho distintos estudios en diferentes modelos animales. Esto es un ejemplo de un estudio que se hizo en gatos, ¿sí? Para poder identificar cómo, de alguna manera, esto que yo les decía, que los mecanismos fisiológicos del sueño y la vigilia, de alguna forma, estarían regulados por distintas regiones, ¿sí? Por ejemplo,
nosotros tenemos, en este caso, cuando se incorpora un electrodo a la altura del tálamo, ¿sí? Y se estimula esta región, se induce, ¿sí? Lo que es el ingreso o la entrada a un estado de sueño, ¿sí? A su vez, si nosotros estimulamos digamos, el sistema activador reticular, ¿sí? Podemos pasar de una fase de sueño, ¿sí? A una fase de vigilia. Entonces, de alguna manera hay como una muy coordinada y estrecha regulación de estos distintos centros que van a establecer, digamos, la inducción de entrar a una fase de sueño o de activar, digamos, o de pasar a una instancia de vigilia. Acá, más o menos, para mostrarles también es otra plaquita, los mecanismos tálamo-corticales y cómo de alguna manera la proyección desde lo que son, digamos, las neuronas de tipo colinérgicas, ¿sí? Que están en áreas del tallo encefálico y que hay distintos núcleos, como el pedúnculo pontino, el tegmental y el látero dorsal tegmentario, ¿sí? Que sería el sistema activador reticular que veíamos en la plaquita anterior. Estas neuronas proyectan hacia regiones del tálamo, ¿sí? Que por un lado serían las neuronas de tipo glutamatérgicas de determinados núcleos talámicos y a su vez a neuronas, digamos, o interneuronas inhibitorias, ¿sí? Que son las del núcleo reticular del tálamo. Estas neuronas proyectan a su vez hacia áreas de la corteza, ¿sí? La corteza que de alguna manera son las que a su vez también están como cerrando el ciclo o el bucle de retroalimentación, ¿no? Y cómo de alguna manera, bueno, esta sería la regulación de esta expresión y la posibilidad de inducir, digamos, la fase de vigilia o bien de ingresar a un estado de sueño, activando, digamos, estas interneuronas reticulares del tálamo. Acá, de vuelta, ¿no? Tenemos las áreas cerebrales que participan en la regulación del sueño, por un lado, que serían las fases, digamos, del sueño regulado en términos neurofisiológicos, y a su vez también tenemos que la participación de determinadas regiones que podemos decir que regularían la función de lo que es el soñar, ¿no? Que podemos hacer como una distinción entre estas dos funciones. Sueño en lo que se refiere más bien a acciones de tipo neurofisiológicas, y el soñar en lo que sería la actividad onírica, ¿no? La posibilidad de poder tener estas instancias de generación de estados particulares que tienen mucho de la acción, digamos, de áreas corticales, de áreas límbicas. Y bueno, y esto como para un resumito en relación a lo que serían los mecanismos celulares que estarían como involucrados en el sueño vigilia, ya algo hemos visto. Durante la vigilia se activarían estos núcleos colinérgicos de la región digamos, pontomesencefálica, que son, que liberan o que implican la liberación de acetilcolina, el lucus cerulus, que libera noradrenalina. Ya esto como para poder recuperar información que ya hemos visto, ¿no? Durante la clase de neurotransmisores y cómo de alguna manera estos neurotransmisores, desde dónde, digamos, se sintetizaban y en qué acciones podíamos verlos involucrados. Bueno, acá es un ejemplo de eso, ¿no? Y
Bueno, las neuronas serotoninérgicas del núcleo, de los núcleos del RAFE. Después tenemos, durante lo que sería la fase del sueño no REM, no estarían, digamos, activas las neuronas colinérgicas de los núcleos de la unión pontomesencefálica, ni los del locus coeruleus, ni los del núcleo del RAFE. Y a su vez también, en el caso del sueño REM, veríamos que el patrón, ¿sí?, de activación es bastante similar a lo que es el patrón que se observa durante el periodo de vigilia, ¿no? Que de alguna manera esto de vuelta, las similitudes que hay, ¿no?, en cuanto a lo que es el nivel de actividad del cerebro, ¿no?, en relación a esta fase del sueño, como veníamos viendo recién. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se dejó de compartir ahí? Perdón. Profe, yo cuando la compañera explicaba lo de la activación fisiológica puede ser en el sueño REM, no me quedaban claro si era en el estadio 4, que eran como movimientos más motores, y en el momento del sueño REM, como que se activaban solo, como digamos, los aspectos fisiológicos como el ritmo cardíaco y esas cosas, o sea, como que no se mueve el cuerpo, digamos. Claro, digamos, por lo general, viste, qué sé yo, cuando se piensa en una persona que es sonámbula, o cuando vos ves como que son, digamos, hay respuestas de sobresalto durante el sueño, ¿sí? O movimientos bruscos, ¿sí? Uh-huh. Esos movimientos, que muchas veces podría pensarse que están asociados a lo que es la fase del sueño, que una persona está soñando, que se está dando, digamos, como el proceso onírico, no es tan así, no es tal, digamos, porque de alguna manera esas respuestas motoras se dan particularmente durante esta fase del sueño, que es el estadio 4, ¿sí? Que es un sueño no REM, digamos, y que está definido por un estadio en el que el funcionamiento cerebral es mínimo, ¿sí? Es decir, Uh-huh. se sostienen, digamos, las funciones neurovegetativas, ¿sí? Pero que de alguna manera es la paradoja o es la contradicción esta que decimos que durante este estadio tenemos un cerebro inactivo y un cuerpo activo. Sería como el momento de mayor nivel de inactividad cerebral, siendo que hay posibilidades de que haya actividad corporal, ¿no? Claro. Y en el caso del sueño REM es al contrario, ¿sí? Digamos, sería una fase del sueño en el que el nivel de actividad cerebral es alta, ¿sí? Pero no estaría dándose una alta actividad de tipo periférica o Claro. del resto del cuerpo. ¿Se entiende? Sí, o sea, se me confundía cuando decían que era como parecido a la vigilia, porque no me quedaba claro en qué sentido era parecido a la vigilia, digamos, estos sueños REM, pero es por la actividad cerebral, digamos. Por la actividad cerebral y que también, claro, y que también se ve, por ejemplo, a ver si puedo volver a compartir pantalla, y que también se ve en la expresión de los tipos de onda Claro. que se manifiestan, ¿sí? Uh-huh. A Ah, ver, sí, eso no lo había tenido en cuenta, capaz me servía más a ver, para espera darme que cuenta. vuelvo en todo caso. Mira, Claro. cuando vos ves, a ver acá, ¿sí? Esta es la expresión de las ondas, de los tipos de onda que se ven durante la fase de vigilia, ¿sí? Con ojos Uh-huh. abiertos. Sí. Este es el estadio 4. Se ve ahí el cursor, ¿no? Sí, sí, se ve, profe. ¿Sí? Que se ve, digamos, que el patrón de ondas electroencefalográficas es Uh-huh. totalmente distinto a Sí. ¿sí? Digamos, tienen muchísima más amplitud y menos frecuencia. Este Uh-huh. es el sueño REM, ¿sí? Claro.
El patrón de expresión de ondas electroencefalográficas es muy similar al del periodo de vigilia. En este periodo de sueño sería un periodo en el que habría gran actividad cerebral, contrario a lo que es este estadio 4. Claro, bien. ¿Se Ahora sí, entiende? ya me quedó mucho más claro, profe, gracias. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Valen, Gustavo, algo que quieran aclarar, sumar. No, estaba pensando, Paula, Sí. todo este conjunto, claro, de cambios que se da a nivel cerebral en las dos fases, la no REM y la REM, y el tema del soñar, o sea, Ajá. ese conjunto de imágenes caóticas, eh, donde la actividad cerebral es semejante a la vigilia, están esto de las ondas beta, Ujú, y después en la fase no REM, las ondas delta y teta, que son, digamos, de sueño profundo. Y que esta ujú, fase profunda es importante desde el punto de vista hormonal. Hay liberación de somatotrofina, hay codificación proteica a nivel cerebral. eh, por ahí uno le suele decir a los alumnos, no estudien de noche, la noche se hizo para dormir. O sea, por ahí uno ujú, trata de estudiar de noche para saber más a la mañana siguiente y no ocurre generalmente así. O sea, ujú. el sueño es importante para la consolidación de la memoria, el almacenamiento, la codificación proteica a nivel del hipocampo. O sea, hay que tratar, ¿no es cierto?, de pasar por esas fases, ¿sí? Claro. Claro, y tratar de respetarlo, digamos, porque bueno, porque somos una especie diurna, digamos. Y si bien nos podemos adaptar a distintas condiciones, por supuesto, pero bueno, no al vicio nuestras, las células, digamos, de nuestro reloj son sensibles a la luz, ¿no? Y están reguladas e impactadas por la incidencia de la luz. Entonces, que es importante tener en cuenta estos aspectos. Me parece que es interesante lo que planteas, Gustavo. ¿Alguna Sí, otra? sí. Sí. Sí, Paula, el tema también de la melatonina, la melatonina que producida durante las fases de oscuridad, o sea, en ausencia de luz solar, de luz artificial, a partir de un Ujú, neurotransmisor que es la serotonina. ujú, Eh, bueno, ha sido filosóficamente relacionado con Descartes, ¿no es cierto? Él pensaba que había una unión entre lo mental y lo físico a nivel de esa glándula, cosa que no es así, pero bueno, Descartes pensaba eso, o sea, eh, ujú, por pensar que la pineal era un órgano impar y que, bueno, ubicado en el cerebro, sí. ujú, ujú. A mí, Pau, una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención son los trastornos del sueño y que algo muy común, la parálisis del sueño, eh, Ujú, que siempre, por lo general, siempre en las clases cuando llegamos a estos temas, siempre aparece alguien que pregunta, que me llama la atención que ahora no, ninguno eh, preguntar acerca de, no sé, o tanto la parálisis de sueño como la narcolepsia, que son dos trastornos muy, muy interesantes para explicarle y contarle a los chicos. ujú. ¿Y les querés contar un poquito? A pesar que no se han preguntado. No, lo poco que recuerdo, digamos, o sea, tengan en cuenta que justamente no es casualidad que haya esta desactivación de todo el sistema muscular mientras estamos durmiendo y en el sueño. Por ahí muchas veces pasa que esta desconexión entre, digamos, el cerebro y la actividad motora, cuando nosotros nos despertamos, se mantiene y por eso es que hay gente que tarda un segundito en poder moverse cuando recién está despertándose o cuando está por alcanzar la etapa de sueño profundo. Y ahí también por lo general se dan estas alucinaciones hipnagógicas que se llaman, que es la parálisis de sueño viene acompañada también con esto, que son Ujú, los terrores nocturnos. Hay ujú. gente que lo sufre mucho. Sí, sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta con respecto a esto? ¿No?
Acá Sofía preguntaba si la gente que consume melatonina en pastillas para dormir, si Ah, no tiene un efecto a largo plazo. y la verdad no sé, Gustavo, vos podrías responder eso. Yo no. Sí, 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 Pablo. Bueno, la Ujú, melatonina es usada en clínica psiquiátrica para el insomnio. De todas ujú, maneras, en dosis de 2, 3 miligramos por día. De todas maneras, en algunos pacientes funciona y en otros no pasa nada. Y en otros no pasa nada. Por otra parte, la melatonina ha sido asociada con efecto antioxidante sobre los radicales libres de oxígeno, como para prevenir el envejecimiento, las mutaciones del ADN, los tumores. Bueno, hay algunos estudios, pero en realidad, para el tema del insomnio, por ejemplo, son mejores otros hipnóticos, digamos así, el solpidem, la sopiclona, etcétera. Pero en algunos pacientes da resultado la melatonina. Eh, eh, bueno, y ujú, algunos hablan de dosis de hasta 300 miligramos que serían útiles como efecto antioxidante. El efecto antioxidante tiene que ver con esto de las mutaciones del ADN, el envejecimiento, los tumores, los síndromes metabólicos. O sea, está como muy en boga. Pero bueno, ahí está, digamos, de algún modo me hace pensar de que el hecho de que los psicofármacos tengan efectos diferenciales según la persona, me lleva a pensar, digamos, en esto de la neuroplasticidad cerebral, o sea, si el cerebro de los seres humanos, de cada uno, es idéntico. Y mi respuesta es que no. Y en ujú. virtud justamente de esta neuroplasticidad y estos cambios que se producen a nivel cerebral en cada sujeto, según las vivencias que ha tenido, según si tuvo una buena nutrición, si fue bien abrigado, si se le dio afecto o no se le dio. Hoy se sabe que el afecto a los niños es clave para la neuroplasticidad cerebral. Y hay periodos sensibles en los cuales si los estímulos no están, ya generalmente no están más. De ahí la importancia de los primeros años de vida en esta conformación del cerebro. Ujú, claro. Acá, bueno, Juliana también comparte en el chat, dice, recomiendo la película Disomnia, es sobre no dormir y sus efectos. Eh, bueno, sí, no la he visto, así que, bueno, acá les comparte la compañera y a lo mejor, este, Paula, sí. las personas, ¿no es cierto?, a los cuales se interrumpe constantemente el sueño, terminan haciendo síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios. Las Ujú, personas que tienen insomnio, si uno toma un grupo de personas con insomnio crónico y personas que no lo tienen, viven menos, porque la falta de sueño implica una situación de distrés que va modificando la corteza cerebral hasta producir atrofia. O sea, ujú, de ahí la importancia del buen dormir, ¿no? ujú, Sí, algo que es muy interesante porque hay estudios donde, claro, la gente se los dejaba dormir, pero no se los dejaba soñar. Y tenía efectos como muy graves. Si bien no se sabe para qué soñamos, eh, hay estudios donde le remarcan la importancia de esto, y es muy importante el sueño. Así que para que ujú. piensen antes de pasar de largo, antes de un parcial. También tiene efectos sobre la memoria. Muchos estudios afirman que una buena noche de descanso, digamos, reafirma lo aprendido y lo estudiado antes de dormir. Y también hay otra cuestión, acá hay una consulta, pero sumo algo a esto, Valen, que en realidad, si bien el sueño no se recupera, digamos, en realidad lo que no se, digamos, lo que no se restablece en lo que es el normal funcionamiento, digamos, del sistema nervioso, bueno, y en las funciones del cuerpo en general que esto ejerce, digamos, no hay posibilidad de recuperarlo. Lo que se pierde, sí, después uno puede, digamos, dormir y dormir muchas más horas, digamos, y decir, bueno, me recupero o lo repongo después. En realidad, la acción, digamos, digamos, no lo quiero poner en términos de daño, pero bueno, la alteración que se podría llegar a generar por el hecho de pasar grandes periodos así de no tener un buen descanso, no tener un buen dormir, no es que se recupera después.
Eso también es importante tenerlo en cuenta. Acá una compañera dice, y para la parálisis de sueño que ocurre de manera seguida, ¿hay algún tratamiento o solución? Gustavo. En realidad, ¿no es cierto? No he trabajado con pacientes con parálisis del sueño, pero, a ver, todo el tema del somnambulismo, de lo que se llaman las disomnias, son patologías oscuras, en términos de su etiología, donde puede uno escribir a cuestiones cerebrales. En definitiva, son cuestiones oscuras, o sea, en el sentido de decir cuál es la etiología. Cuando decimos la etiología son muchas, bueno, podemos decir que son muchas o casi no estamos diciendo nada, o que las etiologías interaccionan. El sujeto, ¿no es cierto?, tiene una serie de síntomas que, según las clasificaciones internacionales, se catalogan como disomnia, sonambulismo, pesadilla, lo que sea. Pero son patologías o son trastornos. En psiquiatría se habla de trastornos, y en psicología también debería verse de trastornos, digamos, ¿cierto?, de etiología oscura. No se conoce la etiología, no se conoce o las etiologías. Lo que sí, cuando están instaladas estas patologías o trastornos, resulta difícil revertirlas, porque en esto de lo cerebral y lo mental, y las imágenes, por ejemplo, del soñar, al final, ¿cuál es la relación causal que se establece? ¿Son los cambios cerebrales los que generan, digamos, el acto de dormir y el acto de soñar? ¿O son aquellos cambios mentales que ocurren durante el día que van modificando la química cerebral? O sea, aquí volvemos al tema, digamos, de esta relación causal, si va de un lugar a otro o viceversa. Es como que, a ver, la fatiga es una sensación, es la fatiga, por ejemplo, de una actividad física o de trabajar todo el día, la que modifica la química cerebral, o es la modificación de la química cerebral lo que da lugar, lo que permite a la sensación de fatiga, que me lleva, por ejemplo, a dormir, a acostarme y dormir. Yo creo que va en los dos sentidos. Yo creo que en algunos casos va en un sentido y en otros casos va en otro. Y el otro día ponía un alumno, justamente Paula, me preguntaba, hablando de las depresiones, me preguntaba, bueno, pero el médico siempre busca causas físicas, por ejemplo, de las depresiones, aunque la mayor parte de las depresiones no se evidencia alteración de carácter física, si bien uno puede hablar de hipótesis cerebrales de la depresión, está claro, con los neurotransmisores y todo eso. Pero yo le puse un ejemplo, le dije, hace de cuenta, ¿no es cierto?, que a una persona en su trabajo, el jefe va y le dice, che, a partir de mañana vos no trabajás más. Y la persona interpreta eso, lo afectiviza, entidades mentales, y se siente mal, por supuesto, y empieza a hacer los síntomas. Parecería difícil en ese caso acudir, digamos, a la etiología en términos de la serotonina, la noradrenalina o la dopamina. Estaría difícil. Si bien reconozco, ¿no es cierto?, que puede haber, y las hay, causas cerebrales que generen síntomas mentales, pero en ese caso parecería difícil decir es culpa de la serotonina a nivel cerebral porque disminuyó, o la biodisponibilidad disminuyó. Por eso digo esto, o le fue, por ejemplo, a un alumno mal en un examen, y se puso mal, se puso triste y no puede salir de los síntomas, parecería difícil, digamos, atribuirle eso a una cuestión de neurotransmisores simplemente. Me parece que debería atribuírsele más a una forma de interpretar y una forma de efectivizar, digamos, que sí puede tener efectos cerebrales. Ya sabemos que lo mental modifica el cerebro, eso no tiene vuelta. Ya sabemos que lo mental modifica el cerebro y viceversa también. Esto habla de la unidad que es el ser humano. Es un ser físico espiritual con todas las letras. Entonces, bueno, ahí estamos, en esta cuestión, digamos, de que si es lo mental modificando lo cerebral, y lo cerebral, por supuesto, impactando sobre lo mental. O sea, no hay duda, digamos. Seguro. Otra pregunta de Guillermina, ¿por qué a veces nos levantamos pegando un salto? ¿Esto es también por las mismas ondas o cómo es? Bueno, estas respuestas de sobresalto yo no conozco demasiado, pero bueno, serían las que se dan durante una fase, digamos, que no son las ondas las que generan este tipo de respuestas, ¿sí? Es como hay como un paralelismo en expresión de respuestas que uno puede analizar a distintos niveles y que coinciden, me parece. Digamos, cuando nosotros estamos en una fase de sueño en el que por lo general se ven ondas de tipo
estas de mayor amplitud y mucha menor frecuencia, que sería la fase del sueño de estadio 4, ¿sí? También se ha podido observar que durante esta fase se ven, digamos, estas respuestas de sobresalto, estas respuestas de movimientos bruscos del cuerpo. Pero no quiere decir que estas ondas generen este tipo de respuestas, ¿sí? Hay una relación causal que me parece que va más o menos en el sentido de lo que decía Gustavo recién, ¿sí? Y que uno puede explicar, bueno, en qué estadio estamos y podemos describir, digamos, cómo, cuál es la respuesta, digamos, a nivel central de lo que se observa, y esto, bueno, coincide con este tipo de patrones de respuesta, digamos, motrices. ¿Se Es entiende? Sí, Sí, Gustavo, es perdón. importante, Paula, lo que está comentando, porque en realidad el término siempre es correlación. Es Ujú, correlación, digamos, entre lo ujú, cerebral y lo mental. Incluso es una cuestión de carácter filosófico. Leibniz planteó, ¿no es cierto?, esto del paralelismo psicofísico. ujú, Decía, ujú, es una relación causal, sí, pero es una relación causal de carácter temporal, no espacial. ujú, O ujú. sea que la mente no la encontramos en ningún lado, es simplemente un conjunto de Perfecto. manifestaciones. Ujú. Entonces, claro, cuando algo pasa en el cerebro, y bueno, la persona puede soñar, puede estar triste, puede estar enojada, y a su vez eso modifica la estructura y la fisiología cerebral. Es una Claro, relación causal, pero hay que tener en cuenta que es una relación temporal. ¿Qué quiero decir? Que claro, cuando algo ocurre antes para que algo ocurra después. Pero no claro. es una relación espacial en el sentido de que voy a encontrar un punto de contacto entre lo mental y lo cerebral. No hay Claro, ningún punto de contacto, no hay ningún claro, punto de contacto. no es una cuestión, digamos, causa-efecto directamente, digamos, que yo tengo esta onda y esto quiere decir que se ve esta respuesta, ¿no? Sino que, digamos, me parece que ¿Sí? lo que plantea Gustavo es esto de decir, bueno, coincide, ¿sí? Que cuando se expresa esto a nivel de respuestas del cuerpo, ¿sí? Cuando se analizan los registros electroencefalográficos de ese periodo, coincide con este tipo de respuesta que nos estaría hablando de un funcionamiento determinado, con determinadas características del cerebro, ¿sí? Pero no Sí. quiere decir que una cosa genere de manera directa o unidireccional la otra. ¿Puede Yo ser, le- Gustavo? sí, está perfecto, Paul. Yo les sé decir a los alumnos, les sé dar un ejemplo, el tema de la diabetes, por ejemplo. En la diabetes todos saben que falta la insulina y que la glucosa no puede entrar a la célula. Uno puede ir describiendo todo un proceso ontológico de carácter físico que termina, no sé, en la insuficiencia renal, la persona queda ciega, le cortan una pierna. Puedo describir todo un proceso. Ahora, ¿cuál Ujú, sería el proceso por el cual, por ejemplo, la disminución de serotonina cerebral produce la tristeza? O sea, poder describir el mismo proceso, ese proceso no se puede. claro. Ese proceso no se puede, o sea, no solamente con la tristeza, o sea, con cualquier tipo de entidad mental. Ese Ujú, proceso no, porque hay un salto, hay un hiato, un hueco entre lo físico y lo mental, que no puede ujú, ser, por eso se hace referencia a una relación de carácter temporal, pero no espacial. En cambio, en lo físico, las relaciones causa y efecto son de los dos tipos, o sea, temporal y espacial, porque los elementos físicos ocupan lugar en el espacio. Pero eso no ocurre en la relación cerebro-mente. No, eso no. Es solamente una relación causal, pero de carácter temporal, no espacial. Esto, digamos, una crítica a la neurociencia, ¿no es cierto? En el sentido, a mí me gusta mucho la neurociencia y el Purve, el Cardinal y todos los libros de la cátedra me encantan y lo he leído, pero hay que tener cuidado con esto de ir a buscar la mente en algún lugar del cerebro. Eso, como parafraseando Freud, es el porvenir de una ilusión que no tiene ningún porvenir. Bueno, gracias. Gente, ¿hay alguna otra pregunta con respecto a este tema? Si están de acuerdo y si no hay alguna otra pregunta o comentario, podemos hacer un recreíto de 5 minutos. Son 11:15, a las 11:20, digamos, yo voy a apagar la cámara y el micrófono. Retomamos, así vemos algo en relación a ciclos reproductivos y bueno, este tema que también me parece que es bastante controversial, que es sexualidad y cerebro.
¿Les parece? Nos vemos entonces en 5. ¿Sí?